y va a ser impartido por el abogado Hugo Tulio Hernández Nieto. Él es experto en Derecho Laboral de Grupo CIH y, pues bueno, él es miembro de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. En el Senado de la República fue parte del equipo que dirigió la formación del Servicio Civil de Carrera y también ha sido catedrático en universidades como la UNAM, el TEC de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. Pues bueno, vamos a comenzar con este webinar. Va a tener una duración de 1 hora. Vamos a dedicar aproximadamente 50 minutos para que Hugo nos explique el contexto de lo que está pasando y posteriormente daremos unos 10 minutos para contestar algunas preguntas que la audiencia vaya teniendo. Y Hugo, pues te cedo la palabra y pues muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos. A ver, creo que ya me veo, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, como nos mencionaban, el webinar de hoy se trata del home office. Pues el tema del home office da muchas dudas, muchas interpretaciones en relación a qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en relación al home office. Y aquí hay que ver varios puntos. Yo le llamaría a esta plática, más que el home office paso a paso, le llamaría un poco mitos y realidades del home office, ¿no? ¿Qué realmente está permitido y qué realmente no está permitido en el home office? Vamos a empezar diciendo que hoy en día el home office como tal no está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí está regulado es el trabajo a domicilio. Y hay todo un capítulo que habla del trabajo a domicilio en la Ley Federal del Trabajo, que viene siendo del artículo 311 al artículo 330. ¿Y de qué se trata el trabajo a domicilio? Mire, como está ahorita en la Ley Federal del Trabajo y con base en la experiencia y en lo que nosotros hemos visto, este capítulo está orientado básicamente a las personas que realizan trabajos textiles, básicamente trabajos textiles, en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente, familias enteras, que cortan, confeccionan, cosen prendas de vestir o algunas otras relacionadas en sus casas, que alguien los contrata, pero no los tiene en su oficina o no los tiene en una fábrica, y que semanalmente van y vienen, van por material, les dan el material y les pagan un salario por ese trabajo que desarrollan en su casa. Tal es el caso que encontramos dentro de los salarios mínimos profesionales, 2 salarios mínimos que hablan del salarios mínimos de trabajo en casa o trabajos a domicilio. Estos dos salarios se refieren básicamente a personal de corte y confección. Entonces, como está ahorita regulado el trabajo a domicilio, no podríamos asociarlo, no podríamos equipararlo a lo que estamos viviendo hoy en día, donde la gente está trabajando desde sus hogares. Hay una reforma que ya pasó en el Senado el año pasado, promovida por el Morena, en donde se intentaba regular el teletrabajo, y así le llamaron. Entonces, todo este capítulo de trabajo a domicilio se intentó regular y bueno, se incrustó dentro de este capítulo que es muy viejo y que obviamente de lo que habla es de este trabajo básicamente textil sin decirlo, a cuestiones de informática, de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Esta reforma en el Senado está aprobada y se encuentra pues ya desde el año pasado en la Cámara de Diputados, donde hasta donde yo tengo entendido no se ha movido, entonces no es ley hasta que no esté obviamente aprobada por la Cámara de Senadores. Pues por la Cámara de Diputados, eso solamente quedará como una iniciativa que se presentó en el Senado y pasó a Cámara de Diputados. Entonces, ahorita, bajo este contexto que tenemos hoy en día de esta emergencia sanitaria, que mucha gente está trabajando en su casa, no tenemos una regulación específica para el trabajo que está haciendo cada persona en su casa. ¿Qué es lo recomendable entonces en esta situación? Pues lo recomendable es que
patrones y trabajadores establezcan lineamientos para este trabajo en casa. Yo creo que como conocemos el trabajo, va a cambiar. O sea, la forma en que hemos venido trabajando desde hace muchos años ha ido cambiando y va a cambiar aún más después de que regresemos todos a nuestras oficinas físicas después de esta pandemia. Nos hemos dado cuenta que no necesitamos estar físicamente en una oficina tanta gente para desarrollar el trabajo, o que lo podemos hacer igual de eficiente en algunos casos, estando desde nuestras casas o estando desde otros lugares que no es la oficina. De hecho, muchas firmas muy importantes como Deloitte, KPMG, BDO, estas firmas grandísimas de contadores, promueven el trabajo en casa desde hace mucho tiempo y exigen a sus empleados que tengan un porcentaje de sus horas de trabajo del mes haciéndolos desde casa, porque se han dado cuenta que el metro cuadrado para poder tener a un empleado es muy caro, porque es obviamente la renta, el agua, la luz, todo lo que conlleva tener un espacio para un trabajador. Si esto lo podemos hacer con algunas personas desde su casa, se vuelve bastante más económico y puede ser igual de eficiente. También es cierto que no todos los trabajos están o pueden ser motivo de un trabajo desde casa. Entonces, aquí yo lo que he recomendado ante esta contingencia o emergencia, para decirlo como se debe decir, emergencia sanitaria, es que trabajadores y patrones de común acuerdo establezcan cuáles van a ser las condiciones de trabajo de la gente que lo haga desde su casa. En algunas empresas han llegado, por ejemplo, a establecer algunos lineamientos escritos. En otras empresas han llegado a establecer adendums a sus contratos, en donde se establece claramente quién va a estar o por qué va a estar haciendo trabajo en casa, quién va a ser responsable de los pagos de internet, luz, de las computadoras que se utilicen, cuáles van a ser los mecanismos de protección para toda la información que el trabajador se está llevando a su casa, cómo van a utilizar las redes sociales, cómo van a utilizar el internet y todas las telecomunicaciones a fin de que sea seguro el uso de las tecnologías desde la casa y que también, bueno, se respete la privacidad de datos personales y se respeten los secretos de las empresas. Básicamente, el trabajo en casa, o lo que estamos viviendo ahora como home office, se basa, ante la ausencia total de una legislación que lo contemple, se basa solamente en lo que los trabajadores y los empleados están acordando en este momento. Esos acuerdos no pueden ser violatorios de los derechos de los trabajadores. Es decir, yo no puedo decirle a un trabajador, ve a tu casa y te voy a pagar el 30%, ¿no? Esto no es posible. Lo que sí es posible es que dentro de las mismas condiciones de trabajo que tienen los empleados, podamos definir quiénes se van a casa y quiénes no se van a casa. Entonces, les reafirmo, no hay una legislación que establezca claramente cuáles son las condiciones del home office. Esto tendrá que ser un convenio entre trabajadores y patrones para definir las mejores condiciones y poder llevar a cabo el teletrabajo en sus casas. En otros países, por ejemplo en Francia, España y bueno, muchos otros países, el teletrabajo ya está regulado. Está plenamente identificado qué es el teletrabajo, cómo se va a llevar, cuáles son las obligaciones de los patrones, cuáles son las de los trabajadores. Y esto ha sido tan extenso este movimiento para regular el teletrabajo, que es algo que hoy en día está dando en muchos países y se va a dar de manera, pues yo creo que, pues mucho más rápida después de esto que estamos viviendo, que hay una nueva corriente mundial que habla no nada más del teletrabajo, sino también habla de la desconexión de los trabajadores, de la desconexión digital. Es decir, por ejemplo, en Francia y en España está regulado que los trabajadores no deben ser molestados ni a través de correo, de celular o de cualquier otro medio de telecomunicación después de su horario de trabajo. Aun cuando el patrón les dé las computadoras o los teléfonos, debe respetar los tiempos de descanso de los trabajadores. En México ya hay una propuesta de reforma también de Morena para regular la desconexión digital de los trabajadores,
Sin embargo, pues no puede avanzar mientras no se defina qué es el teletrabajo. Y hasta que no esté perfectamente legislado el home office en México, pues no podemos llegar a la desconexión digital. Entonces, hasta aquí les comento lo que existe el día de hoy en materia de teletrabajo. Ahora, ¿qué ha pasado en esta situación tan complicada que estamos viviendo, donde estamos tanta gente en casa? Bueno, pues a raíz de la necesidad de las empresas de no poder tener a los trabajadores en su empresa, pues los han mandado fuera a sus casas, pues les han pasado trabajo que anteriormente habrían hecho desde sus oficinas a intentarlo hacer desde su casa. Pero les repito, hay muchos trabajadores que, aunque queramos, no van a poder hacer teletrabajo. ¿Cómo va a ser un teletrabajo, por ejemplo, una persona que hace limpieza? ¿O cómo va a ser teletrabajo una persona que es chofer? Hay muchos oficios, hay muchos trabajos que pues, lamentablemente tendrán que seguir siendo presenciales y de horario. Y estos pues son ahora parte de lo que se protegió con todos los documentos que la Secretaría del Trabajo y el Consejo General de Salud han emitido. ¿Qué es lo que ha pasado? Mucha gente nos pregunta si lo que estamos viviendo es una contingencia o es una emergencia. Pues miren, la Ley Federal del Trabajo contempla perfectamente la contingencia sanitaria. ¿Quién puede declarar la contingencia sanitaria? El Consejo General de Salud. Y cuando nosotros empezamos a ver todo esto que empezaba a suceder con la situación del COVID, hicimos varias notas en relación a lo que iba a suceder una vez que se decretara la contingencia sanitaria. El tema es que nunca se decretó la contingencia sanitaria, porque la contingencia sanitaria tiene dos peculiaridades. No se requiere la autorización de la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje para irnos a la suspensión de labores. Es una de las pocas figuras de la ley que nos dice que una vez que se decrete, no necesitamos la autorización de la autoridad laboral para suspender las relaciones de trabajo. La contingencia sanitaria, como se establece en la Ley Federal del Trabajo, se establece de dos formas. Vamos a llamarle la primera declaración de contingencia sanitaria, solamente obliga a que las madres embarazadas y aquellos que son menores de edad dejen de trabajar en ese momento con el goce de su salario íntegro. Pero hay una segunda, vamos a llamar una segunda declaración de contingencia, por llamarlo de esa manera. La segunda declaración de contingencia es la que suspende las relaciones de trabajo. En la primera solamente se va a suspender para aquellas mujeres embarazadas y para aquellos menores de edad. En la segunda, vamos a decir, fase de la contingencia sanitaria, ahí se suspende generalmente para aquellas partes que la autoridad determine. Es decir, no tiene que ser a nivel nacional, puede ser por estados o puede ser por industrias o puede ser dentro de una misma industria para ciertas actividades. Pero al momento que se da esta contingencia sanitaria con suspensión de actividades, entonces es a lo que cuando llegamos al famoso pago del salario mínimo, que mucha gente tiene duda cuando se paga. Una vez que se declara la contingencia sanitaria con suspensión de actividades, porque así lo tienen que declarar con suspensión de actividades, la responsabilidad del patrón es suspender la relación de trabajo, no necesita la autorización de nadie, solamente la publicación del decreto, y en ese momento se suspenden las relaciones de trabajo. ¿Y qué quiere decir que se suspenden? Que no hay obligación del patrón de pagar el salario y tampoco del trabajador de prestar los servicios. Pero se establece una indemnización, que es un día de salario mínimo hasta por un mes. Entonces, el patrón solamente tendrá que pagar al trabajador un mes de salario mínimo hasta por el plazo de un mes. Esta es la única causa en la Ley Federal del Trabajo que establece esta modalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que no se declaró la contingencia sanitaria. Lo que se declaró fue una emergencia sanitaria como causa de fuerza mayor. Y entonces, al declararse una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no operan las reglas de la contingencia sanitaria. Es decir,
no se suspenden las relaciones de trabajo y tampoco se faculta al patrón para pagar un salario mínimo. Esto es muy importante porque hay muchas personas que siguen creyendo que tienen la facultad de suspender las relaciones de trabajo y de pagar un salario mínimo. Esto ya no se dio y no creo que se vaya a dar. Entonces, ahora hemos tenido que vivir con la emergencia sanitaria, lo cual ha sido muy complicado porque ha generado muchísimas dudas respecto de cuáles son los derechos de los trabajadores y cuáles son los derechos de los patrones. Ante la emergencia sanitaria, que es una figura que a todos nos sacó de balance, porque no es una figura que se contempla en la Ley Federal del Trabajo como causal de suspensión de las relaciones de trabajo, pues todos nos quedamos sorprendidos y empezamos a ver qué era lo que prosperaba, ¿no? Porque, ¿qué nos dijo esta emergencia sanitaria? Que tenían que suspenderse las actividades no esenciales. Es decir, todas aquellas que no tuvieran que ver con temas de salud o temas de abasto de medicamentos, abasto de alimentos, ferreterías, producción de luz, mantenimiento de plantas de agua, etcétera. Todo lo que requerimos para no fallecer, para seguir viviendo los seres humanos y para seguir atendiendo los temas de la emergencia sanitaria, pues es así, podían seguir abiertas, podían seguir operando normalmente, bajo condiciones de regulación estricta, como es que aunque fuera un hospital, el que siguiera trabajando, tenía que retirar a las personas mayores de 60 años y a todos aquellos que tuvieran enfermedades cardiovasculares, diabetes, en fin, una serie de enfermedades que el propio acuerdo de la Secretaría de Salud determina. Todas aquellas empresas que tuvieran actividades esenciales y que por decreto pudieran seguir operando, tenían que retirar a esas personas y mandarlas a su casa. Y aquí volvemos al home office. Los que pudieran hacer home office, bienvenido y podían seguir laborando. Pero quien no pudiera hacer home office, lo que la autoridad nos dijo es, de todos modos los tienes que mandar a su casa y de todos modos les tienes que seguir pagando el salario completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si yo tenía a personal de contabilidad, de administración, abogados, que pudieran hacer ese trabajo del hospital en su casa, perfecto, podían seguir trabajando desde su casa. Pero si yo tenía, por ejemplo, a un camillero o tenía a un chofer de ambulancia o tenía personal de intendencia que tuviera alguna de estas características, yo tenía que suspender sus actividades y mandarlos a su casa con el pago del salario completo, ¿no? Esto es lo que nos dijo el acuerdo. Hasta ahí nos quedamos. Obviamente, conforme fueron avanzando las fases, han venido emitiendo nuevos acuerdos con nuevas disposiciones. El último acuerdo que emitió la Secretaría de Salud Federal, porque los estados también han hecho los suyos, es que se extendía el plazo del 30 de abril al 30 de mayo y que el 18 de mayo algunos municipios van a empezar a operar normalmente, es decir, ya no va a haber restricción para que empresas con actividades esenciales o no esenciales vayan a operar. Todas las empresas van a poder operar en los municipios que se van a ir señalando a partir del 18 de mayo, si sucede así, con la salvedad de que aquellas personas mayores de 60 años con enfermedades cardiovasculares, diabetes y todo el listado que viene en el acuerdo, no van a poder regresar, aun cuando en ese municipio no haya casos de COVID o los casos sean muy bajos. Es decir, que si en el municipio de, el que ustedes me digan, de Querétaro, no hay casos de COVID o los casos son muy bajos y la autoridad determina que Querétaro es uno de los municipios que va a regresar a su vida normal a partir del 18 de mayo, entonces van a poder abrir los bares, los restaurantes, van a poder abrir las cafeterías, la industria del cartón, etcétera, etcétera. Aquellas personas mayores de 60 años, aquellas personas con algún problema cardiovascular, con diabetes, no van a poder regresar a trabajar. Y existe
y subsiste la obligación del patrón de continuar pagándoles el salario completo. ¿Hasta cuándo? Eso no lo sabemos, porque el último acuerdo que emitió la Secretaría de Salud el 21 de abril señaló que será hasta nuevo aviso. Y con esto pues nos dejan a no saber cuándo será, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahorita lo que tenemos es que aquellas empresas que tuvieron que cerrar, pues a quien pudo hacer home office, qué bueno, y quien no pudo hacer home office, tendríamos que seguirles pagando el salario completo, ¿no? Es aquí el problema de no tener una regulación sobre el home office. Y es el problema también de que la autoridad, en vez de decretar una contingencia sanitaria como lo establece la Ley Federal del Trabajo, decretara una figura que no existe. En la Ley Federal del Trabajo, la figura de la contingencia, de la emergencia sanitaria, o del caso de fuerza mayor más bien, del caso de fuerza mayor, es una causal de terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Es decir, la propia ley en el artículo 434 nos dice que cuando exista una causa de fuerza mayor que haga imposible continuar el negocio, se pueden terminar las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero, ¿qué pasa? Que para poder yo terminar las relaciones de trabajo en forma colectiva, tengo que tener la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o de la local, cosa que no creo que me lo vaya a dar. Entonces, no es de que yo, ante esta emergencia, que es una causa de fuerza mayor, determine ahorita, bueno, como se dio, yo termino las relaciones sin responsabilidad para mí. Si alguien hace eso, lo van a demandar y van a ganar las demandas. La ley es muy clara y dice que requerimos la autorización antes de terminar las relaciones para poderlas terminar. Muchas personas también nos preguntan, dentro de la ley hay un artículo que señala que ante causas de fuerza mayor se pueden suspender las relaciones de trabajo, lo cual es cierto. Pero, al igual que para la terminación, yo requiero la autorización de la autoridad laboral. Este artículo al que se refieren nos dice que podrá haber una indemnización hasta de un mes en caso de la suspensión de las relaciones de trabajo. Sí, pero yo necesito, para poderlo hacer, necesito la autorización de la Junta Federal de Conciliación del Trabajo, cosa que no tengo hasta este momento. Entonces, es muy delicado intentar nosotros hacer esta situación de suspender relaciones, de terminarlas, sin contar con la autorización de la autoridad en manera colectiva. Son las únicas opciones que tenemos en materia colectiva. Por eso les decía, la declaración de contingencia es la que nos da la facultad como patrones de suspender las relaciones de trabajo de manera legal y pagar hasta un salario mínimo al día. Denme un segundo porque se oye mucho ruido. Listo. Entonces, esto tiene que quedar claro porque esto yo creo que es una de las situaciones que más ha generado confusión. ¿Cuándo podemos suspender las relaciones de trabajo? ¿Cuándo no podemos suspender las relaciones de trabajo? ¿Cuándo podemos pagar un salario mínimo? ¿Cuándo podemos pagar el salario completo? Pero, miren, ¿para qué nos metemos en tantas cuestiones de artículos y cuestiones legales? Lo importante es que con lo que la autoridad decretó, con lo que la autoridad emitió, jurídicamente, con base en la Ley Federal del Trabajo, nosotros no podríamos suspender las relaciones de trabajo porque no tenemos esa salvedad que la ley estableció posterior a la influenza, y fue por eso que se metió. Posterior a la crisis que tuvimos de la influenza, los legisladores determinaron establecer un mecanismo por el cual si volviera a pasar esa situación sanitaria, tuviéramos una salida y los negocios no se vieran tan afectados. Situación que no se respetó. Entonces, se decretó algo que no tiene cabida en la Ley Federal del Trabajo y que como empleados nos obliga a pagar los salarios completos.
Ahora, dicho esto, ¿qué se está haciendo en la industria? Aquellas empresas que han sido catalogadas como empresas con actividades no esenciales, es decir, que no deben permanecer abiertas porque si lo hacen pueden ser multados, arrestados, clausurados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? Y esto es algo que también nos preguntan mucho. ¿Han seguido pagando los salarios completos? ¿No han seguido pagando los salarios completos? ¿Qué han hecho? Bueno, muchas empresas, ante no tener ingresos durante mucho tiempo, un mes, pues han optado por tomar medidas de negociar con sus trabajadores algún esquema que les permita disminuir salarios o no pagarlos, ¿no? De hecho, las juntas de conciliación y arbitraje del Estado de México, que yo hasta donde sé son las únicas del país que lo están permitiendo, ya han generado días y horas para que las empresas, junto con los sindicatos, establezcan convenios de reducción de salario. Esto también ya se hizo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en todo el país. Es decir, quien tiene por sus actividades materia federal, como es la producción de energía, la industria automotriz, no importa dónde se ubiquen, sino acuérdense que en materia laboral la materia federal o local se da por las actividades que desarrollen, no por el lugar en donde estén asentados. Aquellos que tienen materia federal pueden ya hacerlo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y esto qué nos da? Bueno, pues esto nos da una seguridad de que esos convenios tienen un sustento legal, tienen la autorización de la autoridad laboral para hacerlo, porque la ley nos dice que para modificar condiciones de trabajo, sea cual sea el motivo que éstas se generen o por las que nosotros queramos modificar las condiciones de trabajo, requieren la autorización previa de la autoridad laboral. Al no tener la aprobación de la autoridad laboral, corremos un riesgo. Muchas empresas lo están haciendo, sí, lo están haciendo con un riesgo, ¿no? Porque si no tenemos la aprobación de la autoridad laboral, tenemos un riesgo de modificar condiciones de trabajo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, porque en vez de seguir hablando yo de temas, me gustaría saber si el auditorio tiene alguna duda sobre estos temas que estamos tocando. Sí, mira, Tulio, Giselle Sánchez nos pregunta, ¿qué pasa con las bajas justificadas? ¿Estaríamos en riesgo de ser multados o algo similar? A ver, las bajas justificadas. Ajá, sí, mira, la pregunta es esta. ¿Qué pasa con las bajas justificadas? ¿Estaríamos en riesgo de ser multados o algo similar? Me imagino que preguntas si en este momento de la contingencia pueden realizarse bajas justificadas. Sí, claro, claro que se pueden realizar bajas justificadas. A ver, las condiciones de trabajo siguen operando o la materia del trabajo sigue operando de la misma manera. Lo único que ha cambiado es que la gente, pues en muchos de los casos no está yendo a trabajar en las empresas que deben de cerrar. Pero si usted está en una empresa de las que deben de abrir, y pongo el ejemplo más claro y más burdo, un hospital, pues ¿qué pasa si encuentran dormido a una persona en su horario de trabajo o llega borracho o le pega al compañero o se robó algo? Bueno, las condiciones de trabajo y lo que la ley federal establece, las condiciones de trabajo, ustedes, sus contratos colectivos, reglamentos, esos van a seguir operando normalmente. Nosotros somos abogados de una empresa de energía muy grande, que obviamente tiene que seguir con sus plantas abiertas, porque la energía pues no la podemos parar, y las condiciones de trabajo siguen igualitas. Al que comete una falta le aplicamos el reglamento, al que no va le descontamos el día, al que llega borracho lo corremos, o sea, en estas empresas que siguen sus actividades, las actividades siguen iguales, pero en las actividades que están cerradas, y voy a poner un ejemplo, yo, un despacho de abogados, no estoy catalogado dentro de las actividades que podamos continuar operando en el despacho. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Todos los abogados están en sus casas. Los administrativos, pues realmente no nos están apoyando mucho, también están en sus casas y pues no les podemos pasar mucho trabajo porque el administrativo, que la secretaria, las personas que nos ayudan con mensajería, pues tienen que estar en sus casas, ¿no? Entonces, nosotros, pero ¿qué pasa si los abogados que están en su casa
no atienden las cosas, no, nosotros tenemos 3 conferencias al día, no se presentan a las conferencias, los buscamos y no están, pues yo les descuento el día y también los podría despedir, porque acuérdense que la jornada de trabajo no es que yo esté en la oficina, sino es el tiempo durante el cual yo estoy a disposición de mi patrón. Esa es la definición de jornada de trabajo. Yo les ponía el caso muy ejemplificativo de un chofer. Si ustedes tienen un chofer y su chofer pasa por ustedes a las 8 de la mañana y los lleva a su casa a las 7 de la noche, y durante el día de las 9 de la mañana a las 6:30 de la tarde ustedes no le pidieron nada y el señor estuvo sentado en una silla viendo series de Netflix, pues el señor está haciendo su jornada de trabajo, porque él está a disposición de que ustedes salgan y le digan, señor Juan, te pido por favor que vayas y hagas este pago, ¿no? Pero si ustedes no le piden nada al señor y él está en una silla viendo televisión, pues él cumplió con su jornada de trabajo. Lo mismo es ahora con el teletrabajo o el home office. No es que la gente no está de vacaciones, la gente está a disposición de su patrón. Y quien hace home office tiene que estar al pendiente del teléfono, de la computadora, del internet. Les digo, mediante los acuerdos que hagamos patrones y empleados, porque no está legislado. Pero quien no los tuviera, pues hay que descontarle el día. Y si de repente ustedes le hablan a alguien, está en su casa borracho, pues también está borracho en su horario de trabajo, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que el trabajo se sigue desarrollando y las reglas de la ley se siguen aplicando. Estemos o no físicamente en un espacio físico común o estemos en espacios físicos diferentes. Creo que Muy bien. ahí está contestado. Gracias, Tulio. Mira, me preguntan, Wendy Hernández, ¿qué pasa si un empleado tiene un accidente en casa mientras está en home office? ¿Sería riesgo de trabajo? Pues miren, esta es una pregunta que está más enfocada a quienes llevan seguridad social, pero pues va a ser muy difícil probarlo, que alguien que esté en su casa tenga un accidente de trabajo. Y les repito, como no está legislado el teletrabajo, quien tenga hoy un accidente en su casa no va a ser riesgo de trabajo, porque el riesgo de trabajo es el que se desarrolla en el centro de trabajo o en los desplazamientos del centro de trabajo a su casa y de su casa al centro de trabajo. Este es uno de los temas que en la proyecto de reforma que ya pasó en el Senado, cuestionábamos nosotros que no es claro por lo que hace a los accidentes de trabajo. Y lo que dice el proyecto de reforma, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar muy fácilmente, si le ponen proyecto de reforma de teletrabajo, lo van a encontrar. Dice que todo el tema de seguridad social y accidentes de trabajo serán regulados a través de una norma oficial mexicana que se emitirá en su momento por el gobierno federal. Es decir, no hay definición aún en el proyecto de reforma de teletrabajo, de qué va a pasar con esta parte de los accidentes de trabajo, que es una de las partes más importantes. Entonces, no les podría yo responder que sí, yo les tendría hoy que responder que no. Quien tenga un accidente de trabajo en su casa hoy no va a ser contabilizado como accidente de trabajo, no va a ser considerado como accidente de trabajo. Ok, gracias. Constanza Bueno, en caso de nuestra empresa, que es venta y mantenimiento de maquinaria, ¿qué pasa si por no realizar estas actividades no genera ingresos en 2 meses? ¿Puede entrar en quiebra o declararse Es en el problema quiebra? de muchas empresas, ¿no? O sea, hay empresas que no van a aguantar pagar salarios completos durante 2 meses, ¿no? Pues sí, sí podrían crear una quiebra. O sea, pues hay muchas empresas que ya no se van a levantar. Hay muchas empresas. Yo tengo un cliente que tiene, ellos dan servicios de limpieza a obras, solamente a obras que están construyendo, terminando de construir, y tiene 250 empleados, ¿no? Y pues el 99% de la gente que trabaja con él son personas que se dedican al SEO, ¿no? Que hace 2 meses cerrado con 250 personas. O sea, si tuviéramos una o dos, a lo mejor pues, se les puede pagar, pero ¿cómo le pago a 250 personas 2 meses sin trabajar y sin cobrar yo los sueldos de esas personas? Entonces, es lo que yo les decía. Pues aquí tienen que llegar a algún acuerdo con sus trabajadores, con el riesgo que ello conlleva, salvo aquellas juntas o salvo aquellas plazas donde las juntas
ya autorizaron que esos convenios se lleven a la autoridad laboral para ser sancionados. Muy bien. Mira, Fernando Guizar nos pregunta, ¿dónde consulto si mi empresa está catalogada como esencial o no esencial? Esto hay un acuerdo de la Secretaría de Salud del 31 de marzo. Si te metes al Diario Oficial de la Federación, en la, en la publicación vespertina, ahí vienen todas las empresas que se catalogaron como esenciales y las que no se catalogaron como esenciales. Desconozco, esto es en materia federal, pero esto le afecta a todas, chiquitas y grandotas. Los estados también emitieron algunos decretos que vinieron algunos a ser más claros, por ejemplo, el del Estado de México, que es el que yo conozco porque tenemos plantas en el Estado de México, donde clarificaron un poco más las actividades esenciales y las no esenciales. Pero no conozco el caso de Querétaro. No sé si el gobierno de Querétaro emitió algún documento adicional al que emitió la Secretaría de Salud Federal, pero si lo buscan en el Diario Oficial lo encuentran, del 31 de marzo del 2020. Esa es la fecha en que se publicó en el Diario Oficial y ahí es muy claro, bueno, muy claro entre comillas, ¿no? Porque, mire, volvemos a lo mismo. Una de las actividades esenciales es el transporte de carga y pasajeros, ¿no? Pero ¿qué pasa con los concesionarios de carreteras? Pues esos no vinieron. Nunca se dijo en el acuerdo que aquellos que tenían concesiones carreteras pudieran seguir abiertos. Pero bueno, la lógica nos lleva a que si yo tengo como actividad esencial el transporte, pues el manejo de las casetas, porque las casetas en muchos de los casos son concesionadas, es decir, son empresas privadas que son quienes tienen empleados a las personas que reciben los pagos cuando pasa uno el peaje. Bueno, pues ahí tendrá la autoridad que ser, vamos a decir, receptora de que ese, aunque no viene en el acuerdo, en el decreto, pues es una actividad esencial porque de ello depende que los camiones y los carros puedan pasar, ¿no? Entonces, es imposible que en un acuerdo de 2 hojas se establezcan todas las actividades y las diferentes actividades que hay, cuando muchas de ellas van a dar servicio a otras esenciales. Entonces, lo que nos pide la autoridad en todas aquellas autoridades no esenciales, o más bien esenciales, perdónenme, esenciales, las que deben seguir abiertas, es que se haga un documento, una carta, algún documento donde digamos con base en qué somos esenciales. Yo les he recomendado mucho a los clientes que en ellas, bueno, pues vean qué actividades tienen ¿cómo se llama? En sus actas de creación, en sus actas constitutivas o modificaciones, todo aquello que se han modificado actividades de la empresa. ¿Cuáles son las actividades que tienen reportadas ante el SAT y el Seguro Social? Y con base en los contratos, ¿qué actividades son las que realizan? ¿No? Porque, por ejemplo, una de las actividades que es esencial son las ferreterías, ¿no? Pero si yo no tengo una ferretería donde llegue el inspector y vea la ferretería y vea que están colgados ahí mangueras, martillos, sino que a lo mejor tengo una bodega y soy distribuidor de ferretería, bueno, pues debo de probar en algún lado que soy una ferretería, ¿no? Ese es el punto fino que deben las empresas de cuidar. Y otro punto fino que deben de cuidar, quienes sigan operando, si se meten a la página de la Secretaría del Trabajo, van a buscar una guía de acción para centros de trabajo con actividades esenciales. Esta guía es la que emite la Secretaría del Trabajo, va en su tercera modificación, van a encontrar la del 15 de abril o 16 de abril, y en ella les dice a los patrones qué es lo que deben de cuidar aquellos centros que sigan operando por disposición del acuerdo. Llámese un hospital, una ferretería, llámese una fábrica de gel, una fábrica de cubrebocas, una planta de energía eléctrica, que por su importancia y por su actividad tengan que seguir abiertas. Ahí les dice qué es lo que deben de tener. Deben de tener un control sanitario a la entrada, donde tomen temperatura, donde tienen que tener un responsable. ¿Qué va a ser ese responsable? Pues es el que va
a distribuir entre los trabajadores la información de todo lo que tenga que ver con el COVID, tienen que brindar capacitación a la gente que está trabajando, tienen que tener un listado de aquellos trabajadores que se encuentren dentro del universo vulnerable, llámese mayores de 60 años, con hipertensión, diabetes, alguna deficiencia del corazón. Todos esos tienen que estar en un listado donde le digan a la autoridad, mira, estos son mis trabajadores que tienen estos padecimientos, ya los tengo en su casa, ¿no? Y tengo que llevar una serie de registros de todo lo que estoy haciendo para que los trabajadores tengan la menor o el menor posibilidad de contagiarse. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo les estoy diciendo que deben de guardar entre ellos 1,5 metros, 2 metros? ¿Cómo les digo y cómo pruebo que estoy al pendiente de que usen el cubrebocas? ¿Cómo pruebo que estoy al pendiente de que usen gel antibacterial? De que no haya 50 personas reunidas en alguna reunión, alguna junta. Todo esto es lo que yo como centro tengo que probar y lo van a encontrar en esa guía en la página de la Secretaría del Trabajo. Ok, muy bien, Tulio. Pues me parece que ya estamos sobre tiempo. Sería pues ya agradecerles a todas las personas que se conectaron el día de hoy y recordarles que Grupo CIH va a estar teniendo estos webinars para poder orientar a las personas, darles información en este momento que hay muchas preguntas. Y me gustaría invitar a la gente que tiene más dudas o preguntas sobre este tema y les gustaría tener algún tipo de asesoría, pues pueden contactarnos aquí en los datos que están apareciendo en la pantalla. Y también les recomendamos que se den de alta en nuestra lista de correos para que estén al tanto de lo que vamos a dar en tualiado@gruposih.com. Y bueno, pues van a poder estar enterados de los webinars que vienen a continuación, que vamos a estar teniendo durante mayo. Y que si tienen alguna duda en la administración de recursos humanos dentro de su organización, aquí están los datos de contacto y los expertos pues, van a poder apoyarlos pues en este momento. Me parece que sería todo. Te agradezco mucho tu participación en este webinar y seguro te tendremos más adelante en otro de estas sesiones digitales. No sé si gustes aportar algo. Sí, pues dar las gracias a todos por escucharme. Estaba un poco leyendo aquí las preguntas y pues va en el mismo sentido de lo que hemos platicado y solamente quisiera cerrar con un comentario muy breve. Sí. Les sugiero que estén muy al pendiente de los comunicados que emite la Secretaría del Trabajo, los emite en su página de internet. Ahí pueden encontrar toda la actualización de lo que está sucediendo, pero si tienen dudas acudan a CIH. Nosotros todo el tiempo estamos actualizándole la información a Grupo CIH. Ellos tienen toda la información para ayudarlos y por lo que veo todas las preguntas pues son bastante recurrentes sobre los temas de la disminución de salario, de qué va a pasar con la gente que se le terminó un contrato, si podemos despedir a la gente, si podemos contratar gente, si su empresa está dentro de las empresas que deben continuar laborando como una empresa que distribuye boiler, si está dentro de ferretería y sujetos sociales de ferretería, lo puede hacer. Pero les digo, hay que documentar. No se queden solamente con el que se encontraron dentro de la lista, sino el que se encuentre dentro de la lista para seguir operando, tiene que hacer una serie de documentos y tiene que hacer una serie de procedimientos. Todo esto los puede ayudar CIH y pues muchas gracias. Muchas gracias, David, por todo y seguimos en contacto. Listo, pues muchas gracias y un saludo a todos los participantes y un saludo a ti, Tulio. Gracias. Hasta luego.